Bueno, hay mucha gente que antepone la palabra escepticismo a todo lo que tenga que ver con bloqueo, pero no, créanselo porque es verdad. Y lo hemos ido entendiendo con este observatorio que ha producido libros y ha producido conferencias y ha producido eventos que nos han hecho entender lo bravo que es el bloqueo y lo difícil que es combatirlo. Yo le voy a leer a William otro poema de esta jovencita de 100 años que es Ida Vitale, que se llama Escepticismo y es parte de la búsqueda que ella a lo largo de casi 100 años ha hecho en su vida y se expresa en la poesía. Dios de la controversia, concédeme el olvido de las mentiras en las que pude creer. Otórgame el perdón por las verdades que sostengo, a las que quizás un giro de la tierra vuelva falsas. ¿Se sabrá algo para siempre? Nada se abraza para siempre. Alma abrazada desde siempre. Si abras vacías, habrás visto. Mira, María Alcira, el poema que lo elegí yo es hermoso, pero yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No ya estoy de él se acuerdo. pelea hasta con los poemas, no estoy solo. No, Isidoro. María Alcira, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que diga Ida Vitale. Yo quiero apoyarme hoy en lo que creí ayer. Y si lo que creí ayer lo tengo que ajustar de alguna manera, pues lo ajusto. Pero siempre, en el fondo, es lo más importante. En el fondo es de qué manera tú querés a tu semejante. Pero fue ahí, Isidoro, María Alcira, una cosa que aprendí hace poco, relativamente poco, gracias a la pandemia, porque uno leía Claro, más y estaba claro. más conectado. Y pude conocer algo de una cosa que yo no sabía que era la hermenéutica. Y ahí el padre de la hermenéutica moderna, George Gadamer, un alemán, dice una cosa que a mí me pareció extraordinaria. Él decía, cuando uno trae la historia, y hablo de la historia pasada lejana o la historia reciente, uno no trae la historia porque los sucesos ya pasaron. Uno lo que quiere es que esa historia, esos sucesos, le hablen a uno en el presente, Claro. dialoguen con uno y lo interpelen. No es la historia la que se nos revela, es lo que está entre nosotros, lo que nos dice en el presente, los sucesos pasados. Así que él habla de que siempre, en cualquier momento de la historia, es posible interpretar el pasado de una manera e incorporarlo al presente. Y uso esto por lo que tú nos decías en la introducción. En el Observatorio Venezolano Antibloqueo, creado hace 2 años y medio por la ley antibloqueo, hemos hecho un esfuerzo modesto, es verdad, un esfuerzo modesto editorial, para contarle a los venezolanos, si me permites, María Alcira, las cosas que han ido pasando con el bloqueo. Aquí esto es una versión muy popular que está contada con números, con ejemplos, con gráficos, de todas las cosas que le han hecho a nuestro país y cómo impacta eso al pueblo venezolano. No impacta a Nicolás Maduro, no impacta al gobierno, nos impacta a todos y todas los Todos venezolanos. esos están disponibles en la página que ustedes Todos esos han están. visto al inicio de este bloque, ¿no? Claro, porque por las limitaciones presupuestarias, nosotros obviamente sí recurrimos aquí, pero es como un poco cuidando lo que tú dices, cuidando que sea la misma publicación, que tenga el mismo cuidado editorial, la misma revisión. Hemos publicado informes que se han enviado a las Naciones Unidas, hemos hecho este libro que lo estamos reeditando este año, esto lo hicimos hace 1 año y medio, que es la cronología del bloqueo a Venezuela. Publicamos y difundimos otras publicaciones, por ejemplo, de la Fundación Género con Clase, Desbloqueen Nuestros Derechos, Medidas Coercitivas y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas en Venezuela, o este libro extraordinario de Clara Sánchez, Operación Bloqueo de Alimentos a Venezuela, Cambio de Régimen o Matar al Pueblo de Hambre. Y quería, finalmente, en esta onda, para hablarles un poquito del bloqueo en el sector cultural, es esta serie, si es más modesta las publicaciones, que se llama Resistencia Comunal frente al bloqueo imperialista. Las voces de la comuna. Las voces de los obreros que están rescatando fábricas. Aquí tenemos 3 ejemplos. Indorca, Equipetrol y Calderis. Son investigaciones de profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela con el apoyo del observatorio que van por el país y recogen la voz de nuestro pueblo y cómo nuestro pueblo ha enfrentado el bloqueo, porque el bloqueo efectivamente existe, como tú bien lo No decías. solamente nos quitaron alimentos, medicinas, insumos, repuestos, sino que los distribuidores de libros que compraban libros en el exterior no podían pagar los libros, entonces ya muchas distribuidoras quebraron. Las librerías no pueden subsistir solo con libros nacionales. Esta librería pequeñita de Fundarte, porque es una ventana en la editorial, es una sola librería,
Pero Fundarte no podría tener una red de librerías solo con libros de Fundarte. Las librerías no funcionan así. Tiene que haber libros nacionales e internacionales, del sector público y del sector privado. La librería tiene que ser lo más amplio para que todos los lectores consigan lo que están buscando allí. Entonces se golpeó nuestra red de librerías del sur, que redujo su cantidad de libros de librerías. Golpeó cadenas privadas completas que se las llevó el bloqueo. Entonces vamos a tener que empezar prácticamente desde cero, porque el bloqueo afectó al sector libro. Y le presentábamos informes al presidente Maduro, entonces cuando ya estaba todo listo para hacer algo, entonces, bueno, viene la pandemia, viene esto. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil reconstruir un sector así. Yo quiero hacer un comentario sobre esos libros que tú acabas de publicar. Y realmente todos lo que acabas de decir son no solo interesantes, sino muy necesarios. Sí. Pero lamentablemente son poco difundidos, salvo por la vía digital. Pero el tema de que la vía digital, muchísima gente no lo utiliza para esto, sino para todo eso que tú siempre has comentado, ¿no? ¿Verdad? Y esto indica, y entonces llegamos con esto, a la necesidad de una importante distribuidora. Es decir, no vale, o vale, pero no lo suficiente, de que haya unas muy buenas publicaciones. Esas son todas esenciales. Todo lo que tú acabas de mostrarnos, en mi opinión, son esenciales para que comprendamos una cantidad de elementos relacionados con el bloqueo y con la lucha que el pueblo venezolano y el Estado y el gobierno venezolano tienen. Pero eso tiene que llegar a más gente, no a la gente, sencillamente a la gente que, digamos, que pueda entrar a las páginas vía digital, sino a la gente que pueda ir a las bibliotecas, difundir y además que la Biblioteca Nacional nuestra sea un poco más activa. Yo sé de que hay un problema de dotación, pero sin embargo, aparte del problema de dotación, hay existencia. Pero lo que sucede es que de pronto tú pasas por una sala de la biblioteca ahí en el centro, por ejemplo, y encuentras las puertas entornadas. Eso no atrae. Hay algo allí. Nosotros, por supuesto, en el observatorio, toda publicación que hacemos el trámite para el ISBN, para registrarlo, porque es el procedimiento que hay que seguir. Eso es un acervo documental Así de nuestro es. país. Qué bueno que lo dice. Es obligatorio, además. Es obligatorio y tenemos que cumplir también con nuestras leyes, pero sobre todo porque eso quede después disponible a las futuras generaciones, digital y en físico también. Sí. Evidentemente, y lo debo decir aquí por la preocupación del ministro, me lo ha expresado varias veces el ministro Ernesto Villegas, el propio Raúl Casal, que son quienes dirigen, digamos, la política en materia editorial de todas estas cosas que tú señalabas, es decir, el impacto terrible que ha habido sobre el sector editorial, la producción de libros, los costos, es decir, cómo se encareció todo por el bloqueo y, por supuesto, un sector fundamental para nuestra cultura ha sido golpeado, como todos los sectores de la cultura, los espectáculos musicales, ninguna duda, la producción de instrumentos musicales, de obras de arte, el viaje a ferias, a conferencias internacionales. Que se está retomando. Que se está retomando, afortunadamente. Entonces, yo creo que hay una preocupación, hay un interés de que le debemos al país una investigación mucho más profunda sobre los impactos del bloqueo en el sector cultura en general y en particular en el sector editorial. Sí. Creo que es un compromiso que hemos conversado informalmente con el ministro y con Raúl, que nosotros estamos dispuestos a participar en eso como un aporte al desarrollo de una nueva política que tú dices de reconstrucción de nuestro sector editorial. Entonces creo que es fundamental y debemos aprovechar todo lo que hoy todavía existe para seguirlo difundiendo, como dices tú, para tener una gran distribuidora nacional que pueda ir a las ferias internacionales, que pueda llevar nuestra literatura. Sé que se ha empezado a hacer con acuerdos con el Fondo de Cultura, con otras editoriales, de participar otra vez en las ferias de los libros. Claro, ir más allá, como hacía Isidoro cuando Isidoro era presidente de la Cámara del Libro, hacía como hacía en Argentina. En Argentina, en todas las ferias internacionales, independientemente de que la gente tuviera su stand aparte, Argentina como Estado llevaba un gran stand en el que todo el mundo tenía, como decir, una cintica así, todas las editoriales 10 editoriales públicas, distintas, 15 privadas, o 20 editoriales. Claro, entonces ayudaba al sector a estar visible. Isidoro hizo eso Lo hice en Brasil y lo hice en otra oportunidad en el propio España. En España. Se llamaba Venezuela Editorial.
Entonces, ir más allá, o sea, Venezuela Editorial no solamente es el sector público y no solamente es el Así sector es. privado. Ir como, Tienen que ir de la ir como mano. marca país, usar Exactamente. la marca Sí, país, por es tan eso- bonita además, por eso para que bajo la marca Exactamente. país es la cultura venezolana, es el Exactamente. pensamiento venezolano. Exactamente. Que yo Fíjate, creo Y que- además, en- en estas épocas, más importante que nunca. Sí, Más importante. sí. Pero yo, en aquella época, cuando yo todavía ocupaba y asumía ese tipo de cosas que como privado lo asumía públicamente, yo le di el nombre de Venezuela Editorial para hacer lo que acabas de decir tú, la marca Venezuela. Sí. Así se llamaba nuestra posición. Lo hice en San Pablo, en Buenos Aires y en una oportunidad en una pequeña feria de Montevideo. Sí, y fíjate que lo que importa es optimizar el recurso que tengamos. Yo me Así acuerdo es. que en pleno bloqueo, que no había plata para nada, cuando Freddy Ñáñez, que es actual vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, era ministro de Cultura, se llegó a ir a la Feria de Guadalajara. ¿Y qué hacían? Él dijo, no, yo no voy. Yo con la plata que me dieron a mí para que fuera, voy a mandar 10 escritores. Yo me quedo aquí, yo mando 10 escritores, tenemos un stand, hacemos alianza con nuestra embajada allá y ahí mismo vamos a dar ruedas de prensa porque no les querían ni siquiera alquilar salones y tampoco había plata. Entonces, no importa, hacemos las ruedas de prensa en el stand, ponemos sillas en el stand que las traemos de la embajada. O sea, lo que hay es que marcar la presencia de Venezuela en el Así mundo. Porque como a veces hacen que no sé qué ciudad, capital de Iberoamericana de la cultura, ya va, un momentico. O sea, y Venezuela y Caracas no existe, Así es. en Mérida no existe, ninguna de nuestras ciudades existe. Nosotros tenemos que hacer bulla, porque a pesar de todo lo que ha pasado con el bloqueo, nosotros estamos haciendo cosas en la cultura y en el libro. Y una cosa que hay que decir, que a pesar de lo que todas las cosas terribles que se han hecho a la cultura, a la economía, a la salud de los venezolanos, a la alimentación, el venezolano sigue escribiendo. Sí. Sí, señor. Eso que tú acabas de decir de Esmeralda Torres, sigue pensando, Sí, sigue señor. produciendo. Sí. Y eso, todos los países son así, porque los países al final, una de las cosas que nos ha hecho ver el bloqueo es el valor de nuestra cultura. O sea, de alguna manera nos ha puesto con esa suerte de aislamiento que se quería ver de Venezuela, nos ha hecho mirar hacia adentro, Sí. ver nuestros autores jóvenes o ver los no jóvenes que siguen escribiendo. Aquí está Luis Rito García, que sigue produciendo, que sigue escribiendo. Ahí está Gustavo Pereira, que nos maravilla cada año con un nuevo libro, una nueva reflexión poética o no poética. Entonces, tenemos, además de los clásicos, a Rengifo, Sí. de tenerlos siempre como esos grandes Sí. amigos, esos grandes compañeros, tenemos a la Y juventud tenemos que escritora mostrarlo afuera. Y Así entonces, yo siempre digo que uno ama más su país cuando está en generoso contacto con otros países. Entonces, tenemos que mostrarnos y volver a propiciar que se pueda mostrar otros escritores desde otras partes del mundo. Y hay algo importante que con lo que vamos a finalizar, El que es Esequibo. con un pedido de reedición de uno de nuestros grandes y de un tema que está en la palestra. Estoy segura que el presidente Maduro y que el vicepresidente Freddy Ñáñez, el ministro Ernesto Villegas y el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, van a hacer posible que este pedido se haga realidad. Sí, quiero brevemente comentar este libro extraordinario, recomendárselo a todos los ciudadanos de Venezuela, indistintamente de su edad, posición política, ideológica, porque tienen eco la defensa de nuestra historia, de nuestro Esequibo. Es el libro de Enrique Bernardo Núñez, es un libro editado en su momento por la Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el CELAR, el Centro Rómulo Gallegos, y se llama, trae dos textos, Orinoco, capítulo de una historia de este río, y 3 momentos en la controversia de límites con Guyana. Yo aquí entendí qué fue lo que pasó con el Esequibo. Nosotros necesitamos traer esta historia al presente, analizarla, estudiarla, unirnos como país, y nada mejor que un escritor, que un gran literato, que un gran venezolano, que fue diplomático, pero que aquí, con una escritura exquisita, como siempre la tuve, pero con un gran sentido nacional, relata la historia de las negociaciones con el Reino Unido durante el siglo XIX y el despojo que fue víctima de Venezuela. Así que yo solicito, Claro. te dije, Y respetuosamente, nos agregamos. que se pueda difundir, que se pueda reeditar, que esté en las librerías, que se difunda en las comunas, en las escuelas, en los liceos, para que nuestro pueblo, que además va a disfrutar este libro, lo va a disfrutar literariamente, también tome conciencia de este problema. Muy Sí, bien. bueno, muy bien. nosotros los invitamos a leer siempre y a leer de todo, ya que Fundarte fue tan generoso que nos hizo ser libreros por un día, bueno, por 2, porque vamos a hacer 2 programas ¿Y aquí. quién está ocupando la librería? ¿Quién está siendo la Bueno, librera aquí de está, esta librería? aquí está coordinando todo esto Rosita Fernández, que bueno, que ella es una referencia dentro del mundo Del libro, del ¿no? libro.
y que está coordinando todo un equipo para hacer que esta librería de Fundarte, esta tiendita de Fundarte, esté abierta siempre en el Museo de Bellas Artes, esperándolos a ustedes con todo el fondo editorial. Y como somos libreros, ¿verdad? Mira, hay que reiterar el lugar donde está esta Sí, en librería, el ¿no? Museo de Bellas Artes, en la Plaza de los Museos, en la Bien. parte moderna del Museo de Bellas Artes. Entonces, yo como librera le vamos a regalar y librera y librero por un día, le vamos a regalar a William Castillo el libro de los tratados de Esmeralda Torres, una de las ganadoras de ediciones anteriores de la Estefania Mosca. Muchas gracias. Y un libro de Gustavo Pereira que él no tiene, que es el libro de los antiproverbios. Fundarte ha tenido un fondo editorial que se ha ido reinventando a través de los años y es maravilloso y sigue fuerte, sigue permanentemente buscando cosas para imprimir siempre en papel y en digital. Es una editorial completa que nosotros invitamos a conocer y los invitamos entonces a sintonizar el próximo programa y a informarse con el noticiero cultural que viene a continuación. Muchas gracias. Lean que no duele y van a ser mejores personas. Noticiero cultural. Continúa el recorrido regional de la Filben en Anzoátegui. Sigue abierta la convocatoria del premio Estefania Mosca de Fundarte. En rueda de prensa desde la tiendita Librería Fundarte del Museo de Bellas Artes, la alcaldesa Carmen Meléndez y su equipo, junto a periodistas, ganadores y jurados de ediciones anteriores, recordaron que sigue abierta la convocatoria al Premio de Literatura Estefania Mosca y las bases están en www.fundarte.gov.be. La cultura para nosotros es esencial y en Revolución tenemos que hacer cambios y mantener lo que ya tenemos hecho hasta el momento, hemos transitado y tenemos una historia muy grande que contar en nuestra patria. El programa 360 cumplió 5 años al aire en VTV. El equipo de la Librería Mediática se une a la celebración aniversaria de uno de los mejores programas de periodismo informativo de Venezuela y felicita a Boris Castellano y todo el equipo de 360 que acaba de llegar a 5 años de transmisión en Venezolana de Televisión. A 70 años del nacimiento de Bolaño, Premio Rómulo Gallegos 1999, recordamos su amor por la lectura. ¿Son para ti los libros tan necesarios como, Sí. como el pan, como el aire, como el Sí. agua? Además, uno empieza comprando libros o robándolo y termina leyéndolo. Pero en mi caso ya es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio. Y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no he leído y que sé que no voy a leer jamás, pero los compro y de vez en cuando los hojeo. Y me gusta tenerlos cerca. Fetichismo. No es fetichismo. Bueno, sí, es una forma de fetichismo. Es como coleccionar cromos. Yo cuando era niño coleccionaba cromos. Lecturas acompañadas todos los viernes en Librería del Sur del Teresa Carreño. Siguen las lecturas acompañadas del Movimiento Poético Mundial y la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla en la Librería del Sur del Teresa Carreño, cada viernes a las 5 de la tarde. Una de las más recientes, Eduardo Viloria Daboín, ganador del Casa de las Américas en literatura testimonial.